Buenos días, chicos. El día de hoy vamos a continuar con las ayudantías. Antes de iniciar, quería preguntarles si tienen alguna duda con respecto a alguno de los temas o algún problema, bueno, algún ejercicio con el que hayan tenido problemas, que no le entienden o no les sale algo eh, de eso, de los temas que han visto hasta ahora. Si no, podemos continuar con algunas cosas que tenía planificadas para hoy. Muy bien. Si no hay preguntas, entonces podemos iniciar con... Hoy vamos a trabajar con lo que es extremos relativos. ¿Sí? En la ayudantía anterior había dado algunos ejemplos de cómo calcular extremos absolutos en un intervalo. ¿Sí? Si me da una función f de x, me pueden dar un intervalo cerrado a b y pedir que calcule los extremos absolutos en ese intervalo. Parece, ya habíamos visto más el procedimiento que básicamente era encontrar los valores críticos, derivar, igualar a cero, ver también los puntos donde la derivada no existe y al final evaluar la función tanto en los valores críticos como en los extremos del intervalo. Y los valores máximos y mínimos que encontrábamos ahí, o los más grandes y los más pequeños, esos serían respectivamente el máximo y el mínimo de la función en ese intervalo, ¿sí? Ahora, para extremos relativos es un poco más complicado. Voy a hacer un pequeño dibujo que es más o menos de lo que había explicado antes. Ya. Este punto, por ejemplo, este de aquí, vendría a ser un máximo relativo, ¿sí? Porque si observamos alrededor del punto, digamos, este viene asociado con este valor en X, pero si yo me restringo un intervalo pequeño alrededor del punto, digamos, yo puedo, por decirlo así, tratar una franja aquí, y yo veo que este valor de la función es el más grande que alcanza en este intervalo, ¿sí? No es el valor más grande en todo el dominio, porque, por ejemplo, este valor es más grande, ya basta que este sea más grande, el de acá es más grande también. Entonces, no es un máximo absoluto, sin embargo, es un máximo relativo, porque si yo me restringo cerca del, del- del punto, puedo ver que la función, eh, o bueno, o que ese es el valor más grande que toma la función en ese intervalo. ¿Sí? Entonces, hay una idea, bueno, de hecho este es un resultado, es un teorema, pero hay una forma bastante intuitiva de entender qué es lo que está pasando aquí, ¿sí? O mejor dicho, hay una forma intuitiva de determinar cuándo un valor es un máximo o es un mínimo, ¿sí? Primero voy a mencionar lo que son funciones crecientes y decrecientes. Una función se dice creciente cuando, si yo tengo, eh, si yo tengo un número más pequeño que otro, entonces la función f de x1 es menor a f de x2. ¿Sí? Es decir, si yo tengo esta relación entre los números, la función creciente preserva esas relaciones. Eso era, eh, si bien recuerdo, ya se había estudiado el semestre anterior, pero si no me importa, yo lo recuerdo. ¿Sí? Esta es la relación principal. Y la idea es que la función tiene una forma más o menos así. Como pueden ver, es como decimos, va creciendo. Si yo voy viendo de izquierda a derecha, veo que la función cada vez toma valores más grandes. A eso nos referimos con función creciente. ¿Sí? También tenemos las funciones decrecientes.
que son en cambio todo lo contrario. Si yo tengo esta relación entre los números, en cambio la función invierte esa relación, ¿sí? Miren, antes yo tenía que x1 era menor o igual que x2, y el momento en que yo aplico la función f, cambia el sentido de la desigualdad. Ahora f de x1 es mayor que f de x2, y la idea pues nuevamente va a ser que es una función más o menos así, ¿no? Que decrece, va cayendo, por decirlo así. Eso y la derivada nos proporciona criterios sencillos para determinar cuándo una función es creciente y cuándo es decreciente. Por ejemplo, si la derivada de una función es positiva, entonces la función es creciente, ¿sí? Y en cambio, si la derivada es negativa, la función, de hecho, que puedo ponerme igual, esto no pasa nada, es decreciente, ¿sí? De hecho, no sé si lo llegarían a ver en clase, pero hay un teorema incluso que menciona que si la derivada es cero, o sea, la derivada es cero de una función, entonces la función es constante, ¿sí? Es decir, si la derivada de una función es exactamente cero, aquí estoy asumiendo que es cero en todos los puntos de un intervalo, entonces la función es constante, digamos, es igual a una constante c. Si la quiero dibujar va a ser simplemente así, una línea recta, nada más. Una línea recta horizontal, ¿ya? En cambio, si tiene derivada positiva, ya sé que es creciente, y si tiene derivada negativa, es decreciente. Y esto es lo que nosotros nos vamos a valer para poder enunciar lo que se llama el criterio de la primera derivada para extremos relativos, ¿sí? Y voy a explicarlo justamente basándome en el ejemplo que tengo aquí, un pequeño dibujo. La idea es la siguiente. Este punto de aquí, por ejemplo, este de aquí en azulito, es un máximo relativo, y de hecho es un máximo absoluto, pero bueno, lo que me interesa es que es un máximo, ¿sí? Observen cómo se comporta la gráfica alrededor del punto. Miren, viene creciendo, crece, viene creciendo, crece, llega al máximo y luego tiene que bajar, ¿sí? No puede seguir creciendo la gráfica porque si no, no sería un máximo, simplemente, ¿sí? Porque si no habrían valores no O sea, si la gráfica viniera por acá, sigue creciendo, entonces este punto simplemente no es un máximo, ¿sí? Porque la función, ya veo, creció, entonces debe tener valores más grandes, por tanto, este puntito no puede ser un máximo. Y ese es el criterio de la primera derivada. Nosotros cuando ya determinamos los valores críticos, la idea es ver si la gráfica viene creciendo y luego decrece, una vez que pasa el punto decrece, entonces ese punto tiene que ser un máximo, ¿sí? Es como una explicación muy intuitiva del criterio de la primera derivada. En cambio, para mínimos es una idea similar. Miren, este de aquí es un mínimo relativo, ¿sí? ¿Y qué pasa con la función? Viene decreciendo, decrece, decrece hasta que llega a este punto y luego crece, ¿sí? Para que pueda ser un mínimo. No puede seguir decreciendo, porque si no, eh, tendríamos valores más pequeños. Entonces, el criterio de la primera derivada sería que si la función viene decreciendo y luego crece, ese punto es un mínimo, ¿sí? Y lo voy a enunciar aquí. Esto se conoce como criterio de la primera derivada. Y dice que si f es una función derivable en un intervalo cualquiera, a, b, y c es un elemento de ese intervalo, tal que la derivada, Profe, ¿sí? no se ve, oiga. ¿No se ve? Sí, a lo mejor. A ver, háganlo un poquitito más así, como más para arriba. Ah, La pantalla. ya, ahí, 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 ahí. a ver.
Listo. Este sería el criterio de la primera derivada y nos dice, bueno, si la derivada es positiva eh, para x menores que c y la derivada es negativa para x mayores que c, entonces eh, f tiene o alcanza un máximo relativo en C, ¿sí? Yo soy en este caso de la idea de que no tienen necesariamente que aprenderse el enunciado hacia eh, con- o exactamente tal como está escrito, sino uno puede, al menos en este criterio de la primera derivada, pensarlo de la manera geométrica que les indiqué antes. Si la función viene creciendo y luego decrece, entonces tiene que ser un máximo, ¿sí? Por la forma que tiene la función, crece y luego decrece. Entonces aquí debe haber un máximo. Y eso es lo que está diciendo el teorema. Por eso dice, si la derivada es positiva, es decir, la función está creciendo para x menores que c, o sea, digamos que por aquí está c, si este es el eje, significa que para los valores menores que c, para este punto, la función crece, y en cambio después empieza a decrecer, o sea, para los x mayores que c, entonces por acá la función decrece, por tanto tiene un máximo relativo, ¿sí? Y digamos ese sería el primer punto del criterio de la primera derivada y el segundo es similar pero para mínimos, ¿sí? Si la derivada es negativa para x menores que c y positiva para los x mayores que c, entonces f, la función tiene un mínimo relativo en c, nada más. Y la misma idea, si la función primero viene decreciendo y luego crece, entonces es un mínimo, ¿sí? Y para ello, ahora podemos ya resolver problemas donde se nos pida calcular tanto máximos, bueno, en general extremos relativos, e incluso se nos puede pedir lo que se llaman los intervalos de monotonía, ¿sí? Que es básicamente encontrar los intervalos donde la función es creciente y donde es decreciente, ¿sí? Eso se suele ver de una forma más sencilla, solamente usando derivadas. Tenemos que ver dónde la derivada es positiva, dónde la derivada es negativa, y con eso encontraríamos lo que les menciono, los intervalos de monotonía. ¿Sí? Porque cuando una función crece o decrece, se dice que es monótona. Monótona creciente o monótona decreciente. Entonces, una vez que expliqué brevemente la teoría, podemos pasar a hacer ejercicios que dice, determine los extremos extremos relativos de f y sus intervalos de monotonía. Como les menciono, cuando yo digo intervalos de monotonía, simplemente estoy pidiendo en qué intervalos la función crece y en qué intervalos la función decrece. Pues podemos hacer con algo tanto más sencillo, 2x al cubo menos 9x cuadrado más 2. Perfecto. Entonces, cuando se nos pide encontrar extremos relativos, la idea siempre va a ser primero buscar los valores críticos de la función, sí, tanto donde la derivada se anula como donde la derivada no existe. Entonces, primero voy a derivo esto es derivar un polinomio, ya hemos ganado bastante práctica en eso, o si en alguna parte no le entienden por qué sale esto, me avisan. ¿Mm?
Entonces, esta es la derivada. Ahora, ¿cuándo la derivada se anula? Pues yo voy a tener que esta ecuación de la derivada, o esta fórmula, igualarla a cero y resolver. Voy a factorizar y sí, 6x menos 18 igual a cero. Como tengo un producto de dos números, disculpen que escribo todo así en línea recta, que no tengo espacio, pero como tengo un producto de dos términos que da cero, alguno de ellos tiene que ser cero. Entonces, o bien x, el primero es cero, o bien 6x menos 18 vale cero. Es decir, x tiene que ser 18 sobre 6, que es 3. Nada más. Entonces, estos vienen a ser mis dos extremos, bueno, mis dos valores críticos, ¿sí? Porque la derivada existe en todo punto. Es un polinomio que es derivable en todos los números reales. Ya tengo x igual a cero y x igual a 3. Esos son los valores críticos. Ahora, ¿qué hago? Voy a pasarme acá. Disculpen. 2x al cubo menos 9x cuadrado. Voy a volver por si, eh, más que nada por si querían anotar algo de aquí. Si no me avisan a lo que pueda pasar página, no pregunté antes. Ya noté, profe, dele nomás. Ya, eso. Esta es la función y la derivada era esta, 6x cuadrado menos 18. Listo. Lo que uno hace para determinar ya extremos relativos, una vez que tenemos los valores críticos, recordemos que encontramos que los valores críticos eran 0 y 3. Entonces uno procede a hacer una pequeña tabla donde va a guardar los signos que tiene la derivada en cada punto, ¿sí? Digamos, yo estoy acostumbrado a hacerla de esta forma. En algunos textos a esto le suelen llamar la tabla de variaciones de la función. Voy a colocar los extremos, el menos infinito y el más infinito, y esto es como un pequeño eje real, comprimido, porque como ven aquí ya puse los infinitos, solo para decir que acá es los valores más pequeños que puede tomar y los valores más grandes que puede tomar la variable. Y luego, en esta misma tabla, yo sitúo los puntos críticos que encontré. Sitúo el 0 y sitúo el 3. ¿Sí? Son los valores que encontré. Ahora, aquí a un lado yo voy a poner f' de x y en cada uno de estos cuadritos que encontré aquí, yo voy a poner qué signo tiene la derivada en ese intervalo. ¿Sí? Y esto puede determinarse de una forma sencilla. Mire, eh, yo escojo un número cualquiera del intervalo que esté, de este intervalo, ¿sí? En este caso, menos infinito cero, excepto los extremos, no pueden ser ni el cero ni el menos infinito. Tengo que coger cualquier número que se encuentre ahí, el que más les guste. Yo, a veces, bueno, uno tiene que coger los que le facilitan los cálculos, ¿no? Que voy a tomar el menos uno y evalúo la derivada en ese punto, ¿sí? F' evaluada en menos uno. ¿Qué definición tengo? Sería 6 por menos 1 al cuadrado menos 18 por menos 1. Entonces aquí me queda 6 más 18. Y a veces ni siquiera es necesario hacer la cuenta, pero 6 más 18 me da 24. ¿Y por qué digo que no es necesario hacer la cuenta? Porque lo único que me interesa es ver que esto es positivo. Nada más. ¿Sí? El 24 es estrictamente positivo. Entonces yo puedo, solamente evaluando en el menos uno, yo puedo concluir que la derivada en todo este intervalo es positiva. ¿Sí? Por eso pongo un más, para indicar que es positivo. ¿Sí? ¿Está claro hasta aquí lo que hice? Tomé un intervalo, evalué la derivada y vi qué signo tiene. Sí, profe, muy claro. Ya. Ahora repetimos con el resto de intervalos. De 0 a 3 y de 3 a más infinito. Ahora tomo un número de acá, cualquiera.
Como digo, puede ser cualquier número excepto los extremos. Yo voy a tomar en este caso el 1. Entonces aquí me queda 6 por 1 al cuadrado menos 18 por 1. Y es lo que les comentaba, no tengo ni siquiera que resolver, porque yo sé que aquí va a ser 6 menos 18, estoy restando algo más grande, entonces solamente me interesa el signo, que es negativo. Entonces aquí pongo un menos indicando que la derivada en todo este intervalo es negativa. Y termino con algún otro elemento de acá. Aquí, bueno, puedo tomar el 4. Como digo, puede ser cualquier número. Yo puedo tomar el 10 si quiero, pero van a salir números muy grandes en las cuentas. 18 por 4. Y aquí me queda 16 por 4. Aquí sí va a tener que resolver. 16 no, 16 por 6. Ah, ya no estoy para estas cosas. 18 por 4, que me queda 72. Y esto da 96 menos 72. Esto va a ser positivo. ¿Ya? Entonces, la derivada en todo este intervalo es positiva. ¿Ok? Listo. Y una vez que yo encontré esto, yo puedo empezar a escribir mis conclusiones. ¿Sí? F, la función f, es creciente en, recuerden, el infinito nunca se incluye, de menos infinito a cero. Aquí puedo ponerle abierto, cerrado, eso no da problema. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en este intervalo encontré que la derivada es positiva. ¿Sí? Entonces la función es creciente en este intervalo. ¿Sí? Pueden ponerle, digamos, si quieren aquí abierto o cerrado en el extremo, eso no afecta porque en ese punto la derivada sea nula. Así que ahí no afecta eso. Y voy a unir, esta es la unión de conjuntos, voy a unir el intervalo de acá, porque aquí también la derivada salió positiva, es decir, aquí también la función crece. Desde 3 hasta más infinito. Uy, ¿ok? En cambio, la función es decreciente en, ah, en el intervalo 0, 3, ¿sí? Porque en ese intervalo es donde la derivada salió negativa. Entonces, ahí la función es decreciente. ¿Ya? Y para terminar, yo ya puedo determinar cuáles son extremos, cuáles son máximos y mínimos relativos. Entonces, f tiene un máximo relativo en 3, ¿sí? Perdón, en 0. ¿Por qué? Porque miren, aquí tengo el punto 0. Si justo esta línea de aquí es el punto 0, o sea, es donde está situado el 0. ¿Y qué pasa? A la izquierda, o sea, para valores más pequeños, la función crece. Y después que pasa del 0, la función decrece. Es decir, de una forma así. Es lo que habíamos comentado antes. Por criterio de la primera derivada, yo puedo concluir que en el 0 se alcanza un máximo relativo. ¿Sí? F tiene un máximo relativo en 0. ¿Y cuál es el valor de ese máximo? Es evaluar. F de 0. Sería 2. Como ven aquí, se va a anular esto, se va a anular esto, entonces solo queda el 2. Este sería el máximo eh, relativo de la función, el 2. Pero ¿en qué punto se alcanza? En el 0. Hay que tener en cuenta esos dos conceptos. Una cosa es cuál es el valor máximo de la función y otra cosa es en qué punto se alcanza ese máximo. ¿Sí? En este caso, se alcanza en el 0 y el máximo tiene un valor de 2. ¿Sí? Y en cambio, la función tiene un mínimo relativo en 3. ¿Sí? ¿Y qué valor tiene? Sería calcular f de 3, que es 2 por 3 al cubo, menos 9 por 3 al cuadrado, más 2. Y esto es 27 por 2, que da 54, menos 81 más 2. Ah, ah, y ahora esto es 54 menos
81 más 2, y esto es menos 25. ¿Sí? ¿Por qué digo que tiene un mínimo relativo en 3? Porque la función decrece a la izquierda del 3 y crece a la derecha. Sí, mire, tiene una derivada negativa a la izquierda, entonces viene decreciendo y luego crece pasando el 3. Entonces el 3 es un mínimo. ¿Hay preguntas de esto? Este es el método, digamos, general que usaríamos para encontrar máximos, mínimos relativos e intervalos de monotonía. ¿Sí? Fíjense, estos de acá vienen a ser los intervalos de monotonía, donde la función es creciente y donde la función es decreciente. ¿Alguna pregunta? No, profe. Ya. Entonces, una vez que ya conocimos el método, aprendimos a trabajarlo, podemos eh, ir ganando experticia en esto haciendo más ejemplos. Por ejemplo, podemos tomar f de x es igual a 2x por la raíz cuadrada de 3 menos x. Entonces, aquí una buena pregunta primero a hacerse es cuál es el dominio de la función, ¿sí? Para saber qué puntos son los que tengo que considerar. ¿Listo? Entonces, observen que para que esta función esté bien definida, lo que está dentro de la raíz tiene que ser positivo, ¿sí? Es decir, 3 menos x tiene que ser mayor o igual que 0, ¿ya? Porque si no, obviamente la raíz cuadrada no existe. Entonces, x tiene que ser menor o igual que 3. Y puedo decir que el dominio de la función es desde menos infinito hasta el 3, nada más. Muy bien. Ahora, calculo la derivada para buscar los puntos críticos. ¿Ok? Y aquí, bueno, lo voy a escribir así. 3 menos x a la 1 media, prima. Y aquí voy a tener que aplicar una regla del producto. ¿Ok? Entonces, primero, derivo la primera función, 2x, que es la derivada de 2, por 3 menos x a la media, más 2x por la derivada de lo que tengo aquí. ¿Cuál es esta derivada? Es como derivar, tengo que aplicar una regla de la cadena, entonces baja el 1 medio por 3 menos x, resto 1, me va a quedar menos 1 medio aquí. ¿Sí? 1 medio menos 1 me queda el menos 1 medio. Y ahora, como estoy aplicando regla de la cadena, tengo que derivar lo que tengo aquí adentro. Tengo que derivar 3 menos x. Eso no es más que menos 1. Y por eso multiplico aquí un menos 1, por la regla de la cadena. Ahora, bueno, este 2 se simplifica. Y voy a reescribir esto en términos de fracciones, ¿no? 3 menos x, perdón, en términos de raíces. Menos x dividido por la raíz de 3 menos x. Perfecto. Sí, porque un exponente negativo lo bajo al denominador y bueno, luego se convierte en una raíz. Observen que la derivada no existe, digamos, f' en 3 no existe. ¿Sí? La derivada no existe en el punto 3 porque se anula este denominador, lo cual yo no puedo dividir para 0, entonces eso da un problema. Entonces, este número 3 es un punto crítico, perdón, es un valor crítico, ¿sí? Porque la derivada no existe. Sin embargo, como también es justo el extremo del intervalo, pues podríamos no preocuparnos mucho por ese punto. Ahora, una vez que yo ya hice este cálculo, una vez que calculé la derivada, voy a calcular los valores críticos, que son los puntos que anulan esa derivada. Entonces, queda así, para la raíz de 3 menos x igual a 0. Voy a pasar esto acá. Este menos x sobre la raíz de 3 menos x lo paso acá y luego paso multiplicando la raíz.
paso multiplicando. Y como es raíz por la raíz, se va a anular y me va a quedar solo el 3 menos x. Y sería 6 menos 2x es igual a x. Pasa sumando, se vuelve 3x, divido, y me va a quedar x igual a 2. Muy bien. Este es el único punto crítico, bueno, valor crítico, además del 3 que tiene la función. Nuevamente voy a empezar acá. Bueno, voy a esperar un minuto por si falta algo de anotar. Ya. Entonces, voy a escribir nuevamente la derivada que teníamos, que era 2 por la raíz de 3 menos x sobre la raíz de 3 menos x. ¿Y qué valores críticos teníamos? El 2 y el 3. Ya. Ahora empezamos haciendo la tabla otra vez. Aquí tenemos menos infinito. ¿Qué valores críticos tengo? El 2 y el 3. ¿Ya? Ahora no pongo el más infinito, digamos, no es como antes que puse el más infinito acá, porque el dominio de la función no llega aquí. O sea, aquí no hay función, no está definida en este punto, entonces no tiene sentido preguntarme sobre los signos de la derivada ahí, ¿ya? Ya que la función no está definida. Así que puedo restringirme nomás a estudiar en ese intervalo. Muy bien, y acá pongo f' para ver cuáles son los signos de la derivada, ¿sí? Nuevamente, mismo procedimiento de antes. Tomo un valor aquí y voy a calcular cuál es el signo de la derivada en ese punto. Como siempre les digo, pueden tomar cualquier número, sin embargo, lo bueno siempre es tomar alguno que facilite las cuentas, ¿sí? Digamos, en este caso yo voy a tomar el 0, porque el 0 está justo en este intervalo, de infinito 2. Entonces aquí me va a quedar 2 raíz de 3, ¿sí? Porque reemplazando el 0 aquí va a hacer que todo eso se haga 0. Esto es positivo. Entonces aquí la derivada es positiva. ¿Y qué pasa cuando evalúo? Ahora tengo que tomar un número de acá, que pues no hay muchos de dónde escoger, entonces voy a tomar el 2.5, o lo que es lo mismo, 5 medios. 2 por la raíz de 3 menos 5 medios, menos 5 medios dividido por la raíz de 3 menos 5. Ajá, ya te da 2 raíz de un medio menos 5 medios dividido para la raíz de un medio. Resolviendo esta resta de fracciones, me va a quedar 2 por la raíz de un medio por la raíz de un medio menos 5 medios dividido por la raíz de un medio. Aquí este producto de raíces se vuelve solo un medio, entonces me queda 1 menos 5 medios. 1 menos 5 medios dividido para la raíz de un medio. Ya. Y puedo dejar aquí la cuenta porque el 5 medios es más grande que el 1. Entonces, esta resta de aquí da un número negativo. Y como estoy dividiendo para un número positivo, recuerden, una raíz de algo siempre es positivo. Como estoy dividiendo para un número positivo, todo esto sigue siendo negativo. Entonces aquí la derivada es negativa. ¿Qué puedo concluir? F es creciente en menos infinito a 2. F es decreciente en 2, 3. ¿Sí?
Y además, gracias a esto, yo puedo decir que la función f tiene un máximo en 2. ¿Y qué valor tiene? Tengo que calcular f evaluado en 2, que es 2 por 2, raíz de 3 menos 2, y esto es 4. Listo. ¿Alguna pregunta aquí? No, profe. Muy bien. Observen que cuando se piden extremos relativos siempre, o bueno, casi siempre es ver en estos intervalos de la derivada. En cambio, bueno, los signos de la derivada en los valores críticos. Entonces, en cambio, cuando nos pedían extremos absolutos, se nos daba, por lo general, un intervalo cerrado y al final lo que teníamos que hacer era evaluar en los extremos del intervalo y en los valores críticos y pues de ahí escoger el valor más grande y más pequeño, nada más. Es la diferencia con lo de calcular ahora extremos relativos. Sí. Dos menos 3, 4, 2 tercios. ¿Qué ves? Mejor, como, bueno, creo que el método se entendió bastante bien. Ahora voy a pasar a hacer ejercicios de otro estilo, ¿sí? Para pues ganar práctica no solo en hacer este tipo de cuentas. Entonces, sea f de x una función de la forma x a la p por 1 menos x a la q, donde a, p y q son mayores o iguales a 1, ¿sí? Números enteros mayores o iguales a 1. ¿Qué nos va a pedir? A, pruebe que si p es par, entonces eh, f tiene un mínimo relativo en C. Otra, en cambio, va a ser que si Q es par, F tiene eh, un relativo en 1. Y la última va a ser que, ah, bueno, por el momento hagamos esto porque el tiempo no sé si nos alcanza. Tratemos de hacer esto. Para A nos está diciendo que P es par, es decir, P es de la forma 2 por Q, ¿sí? Y como sabemos que P y Q son mayores o iguales a 0, entonces K tiene que ser mayor o igual a 1, ¿sí? O sea, por esta condición de aquí, ¿sí? K no puede ser 0, ya que en ese caso P sería 0 y no estamos comprobando que son mayores que 1. ¿Qué voy a hacer en este caso? Calcular la derivada, ¿sí? Aplicando una regla del producto que me daría P por X a la P menos 1, 1 menos X a la Q, más eh, X a la P, tengo que derivar el 1 menos X a la Q, por regla de la cadena, esto es Q por 1 menos X a la Q menos 1 y por menos 1, sí que sería la derivada que está dentro. Me queda P, X a la P menos 1, menos X por Q, menos eh, Q por X a la P, 1 menos X a la Q menos 1. Perfecto. Ya.
¿Y esto cómo lo puedo escribir? Yo puedo factorizar y me va a quedar x a la p menos 1 por 1 menos x a la q menos 1, que multiplica p por 1 menos x menos q por x. ¿Sí? Eh, eh. Muy bien. Ah, y estoy asumiendo que p es par, ¿sí? Entonces, en particular, este p menos 1 es mayor o igual que 0. Perdón, es mayor o igual que 1. ¿Sí? O sea, si p es par, entonces en particular estoy diciendo que p es mayor o igual que 2. ¿Sí? Porque tiene que ser un número par. Entonces veamos los valores críticos de la función. Ya tengo la derivada. Ah, ah. Bueno, ver los extremos relativos, perdón, los valores críticos va a ser ver que alguno de estos elementos se anule. En particular, si x a la p menos 1 es 0, o si 1 menos x a la q menos 1 es 0, o si todo lo demás es 0. Sería p por x menos q por x igual a 0. ¿Sí? Entonces, aquí x es 0, en este caso resolviendo x es 1, nada más. Y en la otra, si yo resuelvo esto, nos va a quedar, bueno, voy a dejar x que multiplica a p menos q, no, no, sería x menos p más q por x igual a 0. Ah, me equivoqué, no, aquí es p. Y de esta nomás me queda que x, entonces p sobre p más q. Entonces tengo tres valores críticos para esta función, ¿sí? Ah, perdón el relajo, voy a hacer la tablita aquí para no pasarme, para no perderme la derivada. Entonces aquí voy a tener el menos infinito, va a estar el 0, por aquí va a estar el 1. Y este p sobre p más q, bueno, habría que ver dónde está, ¿no? Sin embargo, este es un número más pequeño que 1 y mayor que 0. Entonces este p sobre p más q está por aquí. Entonces, p sobre p más q, y por acá está el 1. ¿Ya? ¿Cómo me di cuenta de que el p sobre p más q está aquí? Porque esto primero es positivo, porque todo p y p más q ambos son positivos, ¿sí? Y en cambio, p es menor que p más q, ¿sí? ¿Por qué se da esto? Porque al p le estoy sumando algo, le estoy sumando este q. Entonces, obvio, esto de acá tiene que ser más grande que el mismo p. Y al dividir, encuentro que p sobre p más q es más pequeño que 1, por eso. Y ahora solamente me queda ver los signos que que tiene la derivada en cada punto. P' de x. Muy bien, yo podría, por ejemplo, evaluar en menos 1. Ya. ¿Qué pasa si evalúo en menos 1? Si evalúo, ay, si evalúo la derivada en menos 1, ¿qué pasa? Me va a quedar un menos 1 elevado a la p menos 1 y un 1 menos x. De hecho, aquí me va a quedar 2, ¿sí? Porque 1 menos menos 1 me sale 2 por q menos 1. Y acá me va a quedar 2p más q, ¿sí? Miren, este término, el 2 elevado a q más 1, es positivo, ¿verdad? Porque es un 2 elevado a algo. Lo de acá también es positivo porque p y q eran positivos. Ahora, p
era un elemento, em, ¿cómo digo? P es un elemento, perdón, era un número par. Entonces, P menos uno, esta potencia de aquí es impar. Y cuando yo elevo menos uno a un número impar, me sigue dando menos uno. Entonces me queda menos uno multiplicado por algo positivo. Entonces esto de aquí tiene que ser negativo. Y la derivada es negativa. Eh, no sé si se dio a entender esta parte de por qué la derivada es negativa aquí. ¿Sí? Como digo, la derivada es negativa por el tema de los signos aquí, ¿sí? Este menos uno elevado a la P menos uno me da otra vez menos uno porque P es par, ¿sí? Esto ya es otra vez igual a menos uno. Y el resto de términos serán positivos. Entonces, menos uno por algo positivo me da algo negativo. En cambio, si yo tomo un elemento en este intervalo, ¿sí? Ustedes pueden comprobar que usando esta ecuación de aquí, ¿sí? Bueno, usando esta expresión, y como voy a tomar un número más pequeño que eso, este numerito de aquí va a ser eh, negativo, perdón, positivo igual, ¿sí? Y entonces asimismo el producto, me va a quedar un producto de cosas positivas y voy a encontrar que la derivada aquí es positiva. Voy a tratar de escribirlo acá para que se vea. Entonces, x a la p menos uno menos x a la q menos uno por la p por uno menos x menos qx. ¿Ya? ¿Esto cómo se puede reescribir? X a la p menos uno por uno menos x q menos uno por p menos p más q. ¿Ya? Ahora, ¿dónde quiero evaluar la derivada? En C, un elemento entre 0 y P sobre P más Q. ¿Sí? Es decir, C es un elemento de aquí, sobre P más Q. Y esto ya dije que era menor que 1. ¿Sí? Entonces, C a la P menos 1 es mayor que 0. ¿Sí? Porque es una potencia de un número positivo. Ahora, 1 menos C a la Q menos uno también es positivo. ¿Por qué? Porque C es más pequeño que uno. Entonces, uno menos C, este numerito de aquí, es positivo. Lo elevo a algo, sigue siendo positivo. Y por la condición que tengo aquí, yo puedo ver que C por P más Q es menor que P, es decir, P menos C por P más Q también es positivo. ¿Qué significa esto? F' en C es positivo porque es un producto de cosas positivas. ¿Ya? Y por eso, perdón, tengo que esta derivada es positiva. Y entonces se cumple el criterio de la primera derivada. Miren, primero la derivada es negativa y luego es positiva. Entonces f tiene un mínimo relativo en cero por eso. Profe, ¿Sí? una consulta. ¿Usted dónde sube las clases grabadas? La subo a un canal de YouTube. El link está en el Educandus, justo en la parte de ayudantías. Es Ahí hay que un link. yo soy de otra sección, oiga. Ah, Yo soy de mm, la sección B, parece, o C. Es que mi eh, ayudante no está haciendo ayudantía y mi profe me mandó para acá. ¿Tú estás con Carlos Agila de, de profesor? No, se llama Yamil. Ah, sí. Sí, Mm, mi profe se llama Yamil. como- es que, es que el link yo lo tengo No, publicado en el Canvas. No sé si tienes compañeros en la sección C, creo que mm, estoy yo, sección B,
Sí, Esta es la sección. sí, esta es la sección Perfecto. B con la profesora Sandra. Ah, ya, ya, ya. No, Eh, claro, porque yo de ahí tengo contacto con con el profesor Carlos. Él le podría decir que les pase el link de donde yo subo las clases. Mm, ya, profe, gracias. Eso, si no, podrías hablar con algún compañero de la sección B o de los que sean alumnos de Sandra y ellos podrían revisar, podrían pasarte el link. Yo no tengo problema con que vean, de hecho está público los videos ahí. ¿Sí? Eh, no sé si te salga el canal así nomás googleándoles, creo que está, si bien recuerdo, está como ayudando a Dan Díaz, tal, el canal en YouTube, si bien recuerdo. Eso, sí, si no, mándame un correo, voy a mandar al chat para pasarte el link por ahí. Ese. Entonces, con eso espero poder ayudarte. Y eh, bueno, con eso quedaríamos, nos veríamos la próxima semana. Gracias por la atención y la participación. Y que te vaya suerte.